Bienvenidos una vez más a este canal, donde desentrañamos historias impactantes y sucesos que nos dejan sin aliento. Soy, y estoy emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que combina elementos de drama, tensión y una reacción que, literalmente, le robó el aliento a más de uno. El título lo dice todo: en la noche, accidente, gritos y reacción épica ante los periodistas. Prepárense para una historia llena de emociones, giros inesperados y una pizca de locura. Sí, ya lo sé, el título suena a película de Hollywood, pero créanme, esto sucedió en la vida real. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos investigando historias increíbles y sucesos que seguro te mantendrán pegado a la pantalla. Así que suscríbete, no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta historia. Todo comenzó una noche en una ciudad que por razones de privacidad, vamos a llamar Ciudad Esperanza. La escena, una calle concurrida, a pesar de ser altas horas de la madrugada. La lluvia caía a cántaros, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Las luces de los faroles luchaban por romper la oscuridad, pero la niebla y la lluvia se lo impedían, creando un ambiente de misterio y peligro. Y entonces el impacto. Un choque tremendo, el sonido de metal crujiendo y el chirrido de las llantas contra el asfalto. Un sonido desgarrador que cortó el silencio de la noche. De inmediato se desató el caos. Gritos, sirenas de ambulancias y la confusión generalizada. La gente, sobresaltada por el estruendo, salió de sus casas y locales. Algunos corrían hacia el lugar del accidente buscando ayudar. Otros simplemente se quedaban paralizados, observando la escena con horror. La lluvia implacable continuaba cayendo, mezclándose con las lágrimas de los presentes. La niebla comenzaba a impregnarse con el olor a gasolina y metal retorcido. La ambulancia llegó a toda velocidad, con las luces parpadeantes iluminando la escena como si fuera un escenario de película de terror. Los paramédicos, con rostros serios y concentrados, saltaron de la ambulancia y se apresuraron a evaluar la situación y a sacar a los heridos de los vehículos destrozados. Cada movimiento era medido y preciso, cada decisión, crucial. La tensión era palpable en el aire. El sonido de los latidos acelerados de los corazones se mezclaba con el ritmo frenético de los pitidos de los aparatos médicos. Pero, ¿qué hizo que esta noche fuera tan especial? ¿Qué provocó la reacción épica que menciona el título? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de que los paramédicos se llevaron a los heridos, y la policía comenzó a acordonar la zona para investigar el accidente, la curiosidad de los vecinos y de los medios de comunicación empezó a crecer. La noticia del accidente se extendió como la pólvora. Mensajes de texto, llamadas telefónicas, publicaciones en redes sociales. Un accidente grave en la calle principal. Hay que estar allí. La prensa local, siempre al acecho de una buena historia, se movilizó rápidamente. Imaginen la escena, periodistas con sus micrófonos y cámaras, listos para capturar cada detalle. Luces encendidas, flashes que iluminaban la noche oscura, y el sonido constante de las grabadoras. El ambiente que antes era de caos y tristeza, ahora se transformaba en uno de expectación y adrenalina. La tensión era palpable. Los periodistas, con sus ojos agudos, se movían de un lado a otro, buscando la mejor toma, el ángulo perfecto. Querían obtener declaraciones, conocer los detalles del accidente e entrevistar a los testigos. La caza de la primicia estaba en marcha. Las cámaras rugían, grabando cada movimiento, cada expresión, cada lágrima. Los micrófonos se tendían hacia cualquier persona que pudiera ofrecer una palabra, un testimonio, una pista. Los reporteros, con sus impermeables y paraguas, se esforzaban por mantener sus equipos a salvo de la lluvia. Cada conversación era interrumpida por el sonido de los clics de las cámaras y los flashes cegadores. Y entonces ocurrió. Mientras los periodistas intentaban hablar con los testigos y la policía, mientras las cámaras grababan sin cesar, apareció una figura que iba a cambiar el curso de la noche. Era una mujer. Una mujer que, según los testigos, había presenciado todo el accidente desde el principio. Y no solo eso, sino que parecía ser la persona más afectada. La mujer, con el rostro cubierto de lágrimas y visiblemente alterada, comenzó a gritar.
Pero no eran gritos de dolor o angustia, sino gritos, bueno, vamos a llamarlos excesivos. Gritos con un volumen y una intensidad que superaban cualquier cosa que los periodistas hubieran escuchado antes. Eran gritos que provenían de lo más profundo de su ser, una expresión de una emoción desbordante. Los gritos que no cesaban hacían referencia constante a la tragedia, a la injusticia, a la crueldad del destino y a un montón de cosas que no tenían mucho sentido en ese momento. Los periodistas inicialmente se quedaron atónitos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esta mujer? ¿Estaba relacionada con el accidente? Intentaron acercarse y hacerle preguntas, pero era imposible. Cada intento de acercamiento era recibido con una nueva ráfaga de gritos y lamentos. La mujer, en su estado de shock y confusión, parecía no registrar la presencia de los periodistas, sumergida en su propio torbellino emocional. Las cámaras, por supuesto, estaban grabando todo. Y es aquí donde la historia toma una dirección épica. Mientras la mujer continuaba con sus gritos, uno de los periodistas, con mucha astucia y probablemente con una gran dosis de paciencia y empatía, se le acercó y le ofreció un micrófono. La mujer, en un acto que nadie esperaba, en un momento que definió la noche, tomó el micrófono y continuó gritando. Pero ahora lo hacía directamente a la cámara, a todo el mundo. Sus palabras inconexas y llenas de emoción, se convirtieron en el momento más viral de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Pobre gente. Es una injusticia. No lo puedo creer. Dios mío. No lo puedo creer. Esto no es justo. La vida es injusta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Esto no se puede quedar así. Necesitamos justicia. Necesitamos saber la verdad. No puede ser. No puede ser. Las imágenes de la mujer gritando con el micrófono en la mano, inundaron las redes sociales y los noticieros locales. Se convirtió en un meme instantáneo. La gente compartía los vídeos, parodiaba sus gestos y replicaba sus gritos. Las frases que salieron de su boca se convirtieron en el lenguaje común de la indignación y la incredulidad. Era un fenómeno. ¿Pero qué hacía que esta reacción fuera tan épica? Pues no solo fue la intensidad y el volumen de los gritos, sino también la absoluta falta de filtro. La mujer decía lo que sentía, sin importar lo descabellado o irracional que pudiera sonar. Era una descarga emocional en estado puro. En un mundo donde la gente a menudo se esconde tras máscaras de compostura y falsedad, ella se mostraba vulnerable, expuesta, sin miedo a la vergüenza. Y, de alguna manera, eso resonó en la gente. Quizás porque en un mundo lleno de hipocresía y falsedades, la mujer estaba siendo auténtica. Quizás porque en un momento de caos y tragedia, ella se atrevió a mostrar la fragilidad humana, la inmensidad del dolor. O quizás simplemente porque era tremendamente gracioso. La reacción, por más desconcertante que fuera, era innegablemente humana. Lo que sí es cierto es que su reacción cambió por completo el rumbo de la noticia. El accidente, que inicialmente era el foco principal, pasó a un segundo plano. La mujer, con sus gritos y su performance espontánea, se convirtió en la estrella de la noche. Los medios, desesperados por obtener más información, comenzaron a buscarla, a intentar entender qué había motivado su reacción. La historia del accidente se mezcló con la historia de la mujer, creando un relato aún más complejo y fascinante. La policía, por supuesto, tuvo que intervenir. Tras unos minutos de espectáculo, la mujer fue calmada y llevada a un lugar seguro. La investigación sobre el accidente continuó, pero la atención ya no estaba únicamente en los vehículos destrozados, sino en la mujer y en su épica reacción. Los oficiales, con paciencia, trataban de entender el estado de la mujer, intentando ofrecerle consuelo y apoyo. Posteriormente se supo que la mujer era una testigo del accidente, y que, al parecer, sufría de un trastorno emocional que exacerbó su reacción. Algunos medios especularon sobre su historia personal, intentando dar contexto a su comportamiento. Eso, de alguna manera, humanizó aún más la historia. No era solo una persona gritando al azar, sino alguien que estaba pasando por un momento difícil, alguien que lidiaba con sus propios demonios emocionales. La repercusión de la historia fue increíble. Los medios de comunicación siguieron hablando del tema durante días.
Se realizaron entrevistas, se analizaron sus palabras, se debatieron sus emociones. La mujer se convirtió en un símbolo de la espontaneidad y de la autenticidad, un recordatorio de que en un mundo cada vez más controlado, la emoción humana aún puede ser desbordante. Hubo incluso quienes la defendieron argumentando que su reacción, aunque exagerada, era legítima, una expresión válida de dolor y angustia. Su honestidad, en un mundo que a menudo valora la imagen por encima de la realidad, fue vista como algo liberador. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la represión emocional. Y por supuesto, hubo quienes se burlaron, creando memes y chistes sin parar. Las redes sociales se llenaron de parodias, de vídeos remixados, de imitaciones. La mujer involuntariamente se convirtió en un objeto de entretenimiento. Lo que sí es seguro es que esta historia nos enseña que la vida, a veces, es impredecible. Que un simple accidente puede convertirse en un fenómeno viral, en un espectáculo mediático. Que en medio del caos siempre hay espacio para la sorpresa, para la risa, para el llanto, para la empatía y para la reflexión. Nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos somos humanos, y que las emociones, por más intensas que sean, son una parte esencial de nuestra experiencia. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Hemos explorado los detalles del accidente, los gritos, la reacción épica y el impacto que tuvo en los medios y en la sociedad. Hemos analizado la complejidad de las emociones humanas, la fragilidad de la vida y el poder de las redes sociales. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad y el peligro de la burla. Espero que les haya gustado este relato, y que se hayan divertido tanto como yo al contarlo. Me parece importante que en la vida, en lugar de criticar y juzgar, seamos empáticos con el otro. Hay que tratar de entender por qué la gente reacciona de una manera u otra. Hay que saber ponerse en los zapatos del otro. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre las historias que compartimos. Así que por favor, déjenme saber qué les pareció esta historia en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de la reacción de la mujer? ¿Creen que fue exagerada? ¿Les causó risa? ¿Sintieron empatía por ella? ¿Creen que la sociedad debería ser más tolerante con las expresiones emocionales? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más responsables con el contenido que difunden? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos buscando historias fascinantes para compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.